Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Canal 14? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión de Hashtag Polémica en Redes. Mi nombre es Omar Cepeda Castro. Bienvenidos. Cuando hablamos de un combate frontal contra el crimen organizado, debemos asumir que existen ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas no solo se debe considerar la detención de un líder criminal o la desarticulación de una banda ilícita y la paz que esto podría generar. Se debe ir más allá y saber aprovechar la incautación y confiscación de bienes materiales que les ha permitido a estos grupos criminales enriquecerse y expandir sus operaciones y peligrosidad. Entre las desventajas, principalmente son las víctimas colaterales y la descomposición en el tejido social que dejan a su paso. Hace unos días en Estados Unidos dictaron la sentencia a cadena perpetua al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, un acto de justicia implacable después de décadas de liderar a uno de los cárteles más destructivos, ricos y globales del siglo XX y probablemente del siglo que estamos viviendo. A partir de ello, los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron un diálogo diplomático y paralelamente alistan las instancias jurídicas para resolver qué hacer con todos esos bienes que dejó el multimillonario cártel de Sinaloa y su líder, que llegó a estar entre los hombres más ricos e influyentes del planeta. Gracias por acompañarnos y ahora permítame presentar a quienes nos ayudarán a comprender y analizar lo que hay detrás de esta nueva etapa contra Joaquín El Chapo Guzmán y su imperio del crimen. Doy la bienvenida al doctor Jorge Alberto Lara Rivera. Él es especialista en seguridad y justicia del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo por aquí. Gracias, buenas noches. De este lado de la mesa se encuentra el licenciado Moisés Castro Pizaña. Él es primer vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa por el Colegio de Abogados. Qué gusto tenerte por acá. Bienvenido. Muchas gracias. Y una persona que se ha especializado de manera muy profunda en estos temas, al periodista y escritor José Reveles, especialista también en temas de seguridad. Gracias, José, por acompañarnos. Bienvenido. Mucho gusto estar aquí con esta compañía. Muchísimas gracias. Fue una tendencia mundial la sentencia del Chapo Guzmán, uno de los de los casos y procesos más mediatizados, no solo en los Estados Unidos, donde se llevó a cabo esta sentencia, sino en todo el mundo. Quiero iniciar esta mesa para preguntarles el significado que tuvo esta condena a cadena perpetua, más 30 años, en fin, una serie de sentencias que se acumularon y que finalmente dejaron al Chapo Guzmán en cárceles estadounidenses, principalmente en Colorado. ¿Qué significado tiene para ustedes en lo real y en lo simbólico esta detención? Si me lo permite, empezamos contigo, José Reveles. Bien, muchas gracias. Creo que tiene un signo mediático, como tú lo has dicho, más que el propio jurídico, más que la propia participación de 50 y tantos testigos, casi 60, más que el embate que le preparó el gobierno de Estados Unidos, la DEA y todos estuvieron ahí pendientes presionando para pintar a este hombre, a este mexicano sinaloense, como lo peor del mundo. Ya estaba estigmatizado, ¿no? Ya le habían nombrado enemigo público número 1 en Chicago y lo comparaban con Al Capone y luego lo puso en el primer lugar de la lista del gobierno de los Estados Unidos como el más buscado. Pero todo esto ya lo pintaba como un gran criminal y todo lo que hicieron los testigos protegidos, por cierto, para obtener algunos beneficios para sí mismos, para sus sentencias, rebajas de condenas, etcétera, etcétera, promesas de libertad. Todo lo que hicieron, lo hicieron bajo esa consigna para apropiarse del caso y beneficiarse a sí mismos. Entonces, esto es lo que creo que es importante explicar para ver por qué el juez, la corte, no tenía otro camino más que condenarlo a perpetuidad, agregándole todavía unos años, porque eso se estila en Estados Unidos. Sí. Hay algunos delincuentes que fueron sentenciados a varias cadenas perpetuas. Claro. Aquí fue a cadena perpetua más 50 años, 30 por portación de arma prohibida y 20 más por lavado de dinero. Correcto. Tú escribiste el libro El Chapo, Entrega y Traición, es decir, conoces bien el perfil.
¿estás de acuerdo con esa suposición que hicieron en este caso los jueces y las autoridades estadounidenses de, pues precisamente también tacharlo como el hombre de los más criminales que hay en el mundo, al menos en México? Y bueno, pues esto que se mediatizó precisamente que contabas, ¿estás de acuerdo con esa parte? Se esforzaron, por supuesto, en pintarlo de esa manera, con verdades a medias y con mentiras plenas, totales, porque le adjudicaron algunos actos que quizá no cometió, pero que al tener en boca de sus propios compadres como el Vicentillo, como Dámaso López, que eran muy allegados a él, trabajaban para él, ¿no? Los mellizos Flores, también de origen mexicano, Margarito y Pedro. Todo eso fue un cúmulo de acusaciones, fue, como alguien dijo ahí, fue una montaña de cargos que ya no podía tomarse de otra manera más que como se tomó con esta sentencia, porque rebajar esa condena en cualquier terreno sería pues política, jurídicamente incorrecto. Claro. ¿A ustedes qué les pareció? No solo lo que expuso en este momento José Reveles, sino también es justa esta forma de castigar pues al menos al criminal más mediatizado que ha habido en México y sin duda alguna también uno de los criminales más peligrosos. Pues yo creo que sí tiene un aspecto jurídico, lo digo como abogado. Me parece que sí hay muchas lecciones que desprender desde el punto de vista jurídico, sí. Dada la eficacia que finalmente tuvo. Y sobre todo ahora en México que estamos intentando accionar el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que justamente hubo sin duda muchísimas pruebas y el planteamiento estratégico, ya señaló aquí por José, de la Fiscalía, sí con testigos colaboradores, pero también con intervención de comunicaciones. Y ahí se demuestra cómo es que tienen que trabajarse estos casos complejos de crimen organizado. Desde luego que sabemos de la severidad de las sanciones, de las condiciones de internamiento. También algo que yo creo que es importante destacar es el hecho en sí de la propia extradición y de la colaboración que ha habido, la asistencia entre México y los Estados Unidos, asumiendo que este es un tema que tiene que ver con crimen organizado transnacional, con delitos cometidos ciertamente por un ciudadano mexicano, pero que surtieron sus efectos en los Estados Unidos. Y todo el cúmulo de delitos que eventualmente se pudieron haber cometido aquí por este personaje, pues van a quedar quizás pues, sin alguna sanción. Y de ahí yo creo que resulta la importancia de reflexionar sobre este tema interesante y complejo de la recuperación de activos de él y de su grupo criminal. Claro, y sobre eso vamos a platicar en un momento. Adelante, por favor. Sí, a mí me gustaría, abonando lo que comenta Jorge, que el punto importante que hay que decir, que el procedimiento en Estados Unidos es diferente al procedimiento mexicano, el procedimiento penal, el proceso penal en México. Y esto, de alguna manera, el juicio que se le sigue al Chapo Guzmán en los Estados Unidos es un juicio completamente mediático, con esa sed de venganza y de justicia de un pueblo que se siente traicionado, que se siente en peligro, con una persona que, según la posición de la Fiscalía, es una persona que envenena a sus familias, que envenena a sus hijos, y que de alguna manera todo este juicio se lleva de manera tal que se pueda percibir una sensación de justicia desde el pueblo de los Estados Unidos hacia también a otros lugares. ¿Eso no se percibió en México? Lo que pasa es que en México no se le llevó a juicio todavía. Pero se le extraditó. Se le extraditó a los Estados Unidos. En México se escapó en un par de ocasiones de los penales donde estaba resguardado. Y esto pues no ayudó. En el entendido también de que el sistema de justicia mexicano tiene unos fines distintos del norteamericano, aunque el sistema penal lo que busca es el castigo, la represión penal, la consecuencia penal derivada de una conducta y el ejemplo de decir, si esta persona comete esta conducta, va a tener esta consecuencia y este castigo. Que eso fue lo que finalmente sucedió en los Estados Unidos, ¿no? Correcto, sí, para recordar esto que estás comentando, se le detuvo en 1991 por la Policía Judicial en México. Después sale libre al sobornar a uno de los policías del Estado de México, de la capital mexicana más bien. Es capturado nuevamente el 9 de junio de 1993.
En Guatemala se le condena a 12 años de prisión. En 1900 se le da una condena nuevamente de 21 años de prisión. Se fuga el 19 de enero del 2001, escapa del penal Puente Grande, allá en Jalisco, y se da la primera recaptura el 22 de febrero de 2014. Es arrestado en un edificio en Mazatlán, Sinaloa. Después se fuga el 11 de junio de 2015 para finalmente ser recapturado otra vez en enero del 2016 y el 19 de enero del 2017 es extraditado. Este suceso, me gustaría preguntarte, José, ¿cómo lo calificas? Estas cuestiones atípicas de ser capturado y sale, se le captura, se escapa. ¿Cómo lo podrías en un momento dado? Hay que agregar la última revelación que hizo Eduardo Guerrero, que fue director de las cárceles, Eduardo Guerrero Durán, de las cárceles federales, y que acaba de decir en una exclusiva que publicó Notimex, que ya tenía preparada su plan B, otro túnel. Sí. O sea, se iba a volver a fugar. Claro. O sea, sería la tercera ocasión de un penal de alta seguridad, porque fue devuelto al altiplano cuando se le capturó después de la fuga por el túnel, ¿no? Y entonces nos acaba de decir el que fue director de penales en esa época que ya tenía, estaba ahora dando el segundo túnel, ahí mismo en Almoloya. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno mexicano tenía temor de que se le volviera a escapar. Y por eso se lo llevaron a finales del 2016, del 2016 a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, sí, exactamente. A Ciudad Juárez, ¿por qué? Claro. Porque estaba en la frontera con Estados Unidos y porque Guerrero Durán había sido el director de las cárceles de Chihuahua. Por tanto, sabía que allí estaba perfectamente aislado, hermético, y tenía un grupo de élite vigilándolo afuera. Entonces, no se podía escapar ni de chiste. Ya, aunque había riesgo de que se escapara nuevamente, porque pues, seguía, por eso la decisión del gobierno de México de extraditarlo. Seguía en territorio mexicano y mientras no se deshiciera de esa bomba de tiempo México, no iba a estar contento. Y por tanto, pudo ser entregado a la Corte de Nueva York, que nunca lo pidió en extradición. Lo pidió El Paso y Los Ángeles. O sea, California y Texas. Y a ninguno de los dos se lo entregó México. Se lo entregó o tomó la decisión arbitraria de Estados Unidos de llevárselo a Nueva York. Eso bastaría para que estuviera libre. Pero eso no va a ocurrir, porque siendo un tema jurídico, como dijo Jorge, es un tema más político que otra cosa. Bueno, muy bien, pues vamos a hacer estas primeras opiniones y análisis. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, @canal14mx. Está usted viendo #polémica en redes. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Aprovecho para enviarles un cordial saludo a quienes nos siguen también, además del Canal 14 por Facebook Live. Quien siguen en vivo también esta transmisión, un fuerte abrazo. Continuamos hablando sobre lo que está sucediendo a partir de la detención del Chapo Guzmán, todo lo que se ha ido analizando de la confiscación de todos los bienes, pues bienes que alcanzan cifras millonarias. Pero antes de ello me gustaría preguntarle a los expertos en cuestiones pues de leyes que si ya se agotó todas las instancias por parte de los abogados del Chapo Guzmán o pueden en un momento dado reabrir el caso. Por ahí leí en algunos medios que estaban tratando de otra vez volver a manifestar que fue injusto el proceso y que quieren que se vuelva a hacer o a tomar en cuenta algunas partes procesales del juicio del Chapo Guzmán. ¿Es esto posible? ¿Es esto viable? ¿O de qué se trataría? Bueno, sí, obviamente como buenos abogados defensores tienen que hacer todos los planteamientos, incluso han hecho manifestaciones y demás. Sí. Entiendo que están planteando una apelación. En su momento quisieron anular el juicio porque uno de los reporteros que había seguido el asunto platicó con algunos de los miembros del jurado y eso es bastante delicado. Sin embargo, dada la consideración de quién se trata Joaquín Guzmán Loera como personaje y su centralidad en la política criminal de los Estados Unidos, me parece que los recursos ulteriores
pues no van a tener éxito para los efectos de abrir el procedimiento. Yo creo que ya esta circunstancia puede ser considerada, me parece a mí, inapelable. Correcto. O sea, esta cadena perpetua es inamovible. Sí, a mí me parece, yo coincido con Jorge también, me parece que no habría algún recurso, salvo el habeas corpus, que es un procedimiento parecido al juicio de amparo mexicano, pero le veo muy pocas posibilidades atendiendo a que es una circunstancia política, es un juicio mediático. Sería muy complicado, muy difícil que pudiera proceder un recurso de esa naturaleza, aunque los abogados defensores, desde luego, pues, tratarán de hacer la mejor labor en ese sentido, ¿no? Y de esas cárceles no se escapa aunque quiera, aunque lo busque, aunque busque hacer túneles, aunque cielo, mar y tierra, es muy difícil. Pues decían que Alcatraz era una cárcel que no se había escapado nadie, y parece por ahí que luego se escapó alguien. Digo no quisiera... no es que sean tus deseos. No es que sean mis deseos, pero bueno, es una cárcel, entiendo que no ha sido violada jamás. No, le llaman el Alcatraz de las montañas, es una cárcel subterránea, es un lugar de absoluta seguridad y al que tal vez lo hubieran llevado 2 meses después, más o menos, si fuera un caso normal. Pero como es el Chapo, para dar una idea de la ferocidad con que se le sentenció, se lo llevaron inmediatamente. Sí. A los 2 días ya estaba ahí en Flores, en Colorado. Claro, sí, precisamente para que no existiera ninguna opción, posibilidad, ni siquiera sueño, yo creo que por parte del narcotráfico. Sí, por supuesto, ¿no? Que no. Quisiera agregar una cosa porque sí, en México también tiene abogados. Claro. Y uno de ellos, Juan Pablo Vadillo, tiene interpuestos recursos en la Corte, incluso en la Suprema Corte de Justicia, y cartas a la presidencia y todo lo demás, para que lo devuelvan a México. ¿Que fue el que detuvo la comitiva de Mike Pompeo cuando iba transitando en su visita? Ese es José Luis González Mesa. Okay. Pero de todas maneras, ese abogado, que tiene muchos años defendiendo al Chapo, piensa que legalmente, jurídicamente, él tiene razón y lo pueden devolver a México por esta arbitrariedad de juzgarlo en una corte que no le correspondía. Claro. Para empezar. Y porque pasaron los 60 días que el Tratado de Extradición permite, naturales, para que las cortes que sí lo debían haber recibido reclamaran a su extraditado. No lo hicieron. O sea, arbitrariamente se le juzgó donde quiso Estados Unidos y en el lugar y a la hora y con las formas que quiso. Claro. Ya antes de pasar al tema sobre los alcances de las incautaciones o las confiscaciones que se están en este momento pues negociando o platicando al menos entre los gobiernos de Estados Unidos y México, me gustaría preguntarte, José Reveles, si ustedes también tienen una opinión al respecto. Después de esta detención, ¿qué pasa con el cártel de Sinaloa? ¿Cómo se están confeccionando las nuevas fuerzas del crimen? ¿Deja un vacío el Chapo Guzmán? Él mismo lo decía en una entrevista, en estas famosas entrevistas que hizo a la revista Rolling Stones, que si a él lo detienen, todo sigue igual. ¿Estás de acuerdo en este sentido? Tiene toda la razón el Chapo. Joaquín Guzmán lo era y también se lo dijo en mayo a Julio Scherer. Sí, también le dijo lo mismo más o menos. Si a mí me detienen, me matan o me encarcelan, yo tengo 1000 detrás que ya quieren mi lugar. Sí. O sea, ahorita la pelea es por el liderazgo. Pero no empezó ahorita, empezó hace unos 4 años. Claro. Dentro de Sinaloa. Hay muchas divisiones. No me quisiera extender en eso porque sería largo de explicar cada grupo, pero ahí está el secuestro de los hijos del Chapo en La Leche de Vallarta, ahí está un intento de emboscada también que denuncian los hijos del Chapo por escrito, hay una carta, ¿no? En fin, están la entrada a la casa de la mamá de Joaquín Guzmán Loera, allá en La Tuna, en Badiraguato. Entonces, todo eso lo que revela son las pugnas internas, ¿no? Aunque siga siendo todavía Ismael El Mayo Zambada el líder histórico que tiene la hegemonía, el control, pero podría tener amenazas incluso externas, como es el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya les entró por Baja California. Sí. Entonces, el sistema del crimen organizado en México, con la detención del Chapo Guzmán, al menos ahorita, no se ha visto debilitada en sus bases fundamentales. No se ha desquiciado. Pues es que por eso precisamente es crimen organizado. Es como si pensáramos en una gran empresa en donde por alguna razón queda ausente el presidente del Consejo de Administración. Sabemos perfectamente bien que hay quien lo pueda sustituir. Mientras tanto, toda la corporación, desde arriba hasta abajo, pues siguen haciendo su labor, ¿no? En este caso, pues generando la distribución y con nuevas líneas incluso de negocio, ahora con el tema del fentanilo, que me parece que ha sido un
un tema de aprovisionamiento muy importante por alta demanda de esta sustancia estupefaciente en los Estados Unidos. Y pues sí, ahora más bien la contienda es entre grupos criminales, como siempre ha sido, y es lo que hace que México padezca una violencia muy escalada, ¿no? Y que es justamente parte de nuestras dolencias como país, ¿no? Nuestra calamidad del crimen organizado. Completamente. Moisés, en este caso me gustaría ya pasar a la siguiente etapa. Se ha dicho mucho que no basta con detener precisamente a los líderes, meterlos a la cárcel y cortar cabeza de los cárteles. ¿Por qué? Porque precisamente los sistemas financieros siguen pues vigentes y con eso les permite precisamente renacer, por decirlo de alguna forma, que los nuevos liderazgos utilicen toda esa estructura creada de bienes y recursos que pueden ser amplísimos. En ese sentido, creo yo que este gobierno ha puesto sobre la mesa, lo hemos visto en todas estas subastas públicas que se han hecho, justamente lo que estamos hablando en este momento sobre todo lo incautado al Chapo Guzmán y que precisamente tiene que regresar a las arcas del Estado y de ahí ver cómo se usa de la mejor manera. En ese sentido, ¿tú qué opinas sobre esta estrategia que al menos se está viendo en este momento desde la perspectiva jurídica, pero también desde la perspectiva efectiva para cortar en verdad a los cárteles o al crimen organizado? Claro, bueno, este punto es fundamental, es importantísimo. El Estado no tiene la capacidad de combatir la delincuencia organizada si no busca herramientas o instrumentos jurídicos que nos permitan combatir de manera eficiente. Y entonces, ante lo que se venía comentando, en el momento que la cabeza no está, la organización criminal busca el reacomodo de manera tal que la organización subsiste. Claro. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, esas organizaciones terminan escindiéndose y haciéndose más organizaciones criminales, igual de poderosas o hasta más en ocasiones. Y esto no ayuda, desde luego, al combate a la delincuencia organizada. Entonces, el Estado tiene que buscar herramientas. Una herramienta importante es perseguir a las personas, a quienes cometen conductas delictivas, pero la otra, desde luego, es poder atacar, recuperar los bienes con los que operan esas organizaciones delictivas o criminales. Y esa es una forma en la que el Estado mexicano está buscando, a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, aprobada la semana pasada, buscar ir en contra de los bienes de la delincuencia organizada. El punto aquí interesante es que estos mecanismos y estas herramientas que el Estado tiene y de los que se está dotando, pues también son mecanismos interesantes para combatir no solo la delincuencia organizada, sino también la corrupción, el lavado de dinero y algunas otras conductas delictivas que son graves para la sociedad mexicana y que es importante que vayamos entendiendo la nueva política criminal en México, ¿no? Claro, si se aplica de forma efectiva estas incautaciones, sí se puede disminuir el peso del crimen organizado. A ver, dos cosas. México tiene una tradicionalmente negativa política con respecto de utilizar las herramientas de las unidades de inteligencia financiera o contra el lavado de dinero, porque no las ejerce, porque están como ahí existentes pero sin actuación. No conocemos que yo tenga en la cabeza alguna incautación producto de la inteligencia financiera que valga la pena o que tenga relevancia. O que sepa dónde todo quedó. el mundo se acuerda del dinero que le encontraron en la casa Shen de Llegón, porque fue muy aparatoso, muy mediático, pero investigaciones propiamente dichas de lavado de dinero del narco no hay. Hay capos que estuvieron en la cárcel 4, 5 o 6 años antes de ser extraditados, como es el caso de Benjamín Arellano o de Osiel Cárdenas Guillén, que incluso el exar antidrogas que murió después en el avionazo ahí de las Lomas, José Luis Santiago Vasconcelos, llegó a decir públicamente que habían pactado en la cárcel ir contra Sinaloa. Nos estaba diciendo, sigan operando en la cárcel, ¿no? Es lo que se leía detrás de esta declaración. Y no les quitaron dinero. Cuando llegan a Estados Unidos, reciben multas millonarias de $100 millones que pueden pagar, porque en México no se les quitó el dinero. Claro. Entonces yo espero que ahora haya remedio a esa situación. Y más tarde me gustaría comentar que estamos bordando un poco en el aire, porque que yo sepa, ni México ni Estados Unidos tienen ubicadas las fortunas del Chapo Guzmán.
Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Así es, hablas de esta incautación millonaria de 205 millones de dólares. Se pensaba que le hicieron a Shenli Yagón y que, como bien dices, estrictamente no se ha podido comprobar dónde esté todo ese dinero. Bueno, ya hubo una respuesta de Felipe Calderón. El de Shenli Yagón sí fue aplicado, ahí se aplicó la figura del abandono y con toda transparencia se dispuso para centros contra las adicciones de los jóvenes. Esa sí fue perfectamente clara en la PGR, porque además sí hubo, intervención de muchas partes y un escrutinio fuerte sobre ese recurso. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a seguir hablando sobre este interesantísimo tema, polémico sin duda, que ha generado muchísimo revuelo en redes sociales. Regresamos. Gracias, qué bueno que nos acompañe. Estamos hablando ya en estos momentos del programa #Polémica en redes sobre las investigaciones, qué hay y qué no hay respecto a todo el dinero y propiedades, entre otras cosas, bienes de el Chapo Guzmán y del Cártel de Sinaloa. Se habló de forma detenida en la última reunión entre el canciller Marcelo Ebrard y Mike Pompeo sobre esta necesidad de generar un cuerpo binacional para que trate estos temas. Pero aquí la pregunta es, ¿ya se tienen ubicados esos bienes? Yo lo que más desearía es que ya hubiera materia de trabajo, ¿no? Bueno, claro. Pero no parece a primera vista que eso sea así. De hecho, los únicos antecedentes de un gran lavado de dinero del Cártel de Sinaloa en un banco de los Estados Unidos, que se llamó Wachovia o Wachovia, que ya no existe porque lo absorbió Wells Fargo. Se publicó en Londres hace unos 9 años una investigación de un analista que trabajaba en el banco y que describió cómo del 2003 al 2008 aproximadamente, en ese solo banco se metió dinero por una cantidad que no se vayan a espantar, 378.400 millones de dólares, que en el momento era el tercio del Producto Interno de todo nuestro país, de todo claro México. Que sí nos vamos a espantar. Pues imagínate. Entonces, eso sí se investigó en Estados Unidos, las autoridades financieras de Estados Unidos lo investigaron y le pusieron una multa al Wachovia Bank, 110 millones de dólares. O sea, y también vino después lo de HSBC. Pero HSBC lavó menos dinero que esa cantidad, pero fue multado más alto, sí, más de 2.000 millones. Lavó 7.000 y le multaron con 2.000 millones, pero ninguno de sus funcionarios, esto es relevante, fue a la cárcel. Es decir, había causas penales de todo tipo en México y en Estados Unidos y no se impulsaron las causas penales. Y lo subrayas eso de las causas penales porque si entró esas cantidades de dinero, es decir, entró de forma irregular. Hubo lavado. Y hubo sabían. lo que ellos llaman una suspensión condicional, que es una forma de encauzar un proceso. Nosotros hicimos una investigación en 2016 y la PGR, por escrito lo tengo, a pregunta expresa sobre los recursos del Cártel de Sinaloa, reconoció, a ver si nos espantan ahora, reconoció tener documentados de recursos de Joaquín Guzmán Loera y de su grupo criminal la cantidad de 5.300.000 pesos, que es totalmente irrisorio. Yo creo que mejor hubiesen dicho no tenemos identificado nada. Claro. Pero ese es justo, yo creo que ese es el tema fundamental en esto que Moisés hace un momento llamaba la recuperación de activos, es decir, esos instrumentos que van más allá de la persecución de los individuos o las personas, que es el decomiso penal, que es el abandono, y ahora esta figura promisoria, espero yo, después de 10 años que no ha funcionado, de extinción de dominio, y que sí ha funcionado en Italia, que fueron los que la crearon, en Colombia, en los Estados Unidos, y que sí es, el proceso de pacificación y de orden de cualquier país que tenga un problema de crimen organizado pasa por tener una robusta extinción de dominio como la que se ha estado aprobando e impulsando en México. ¿Y cuál es el principal problema? Desde el punto de vista del lavado de dinero, es prácticamente una ilusión suponer que los bienes van a estar a nombre de los delincuentes. No va a haber una sola casa, no va a haber un solo rancho, no va a ser un solo inmueble, un solo vehículo o una sola cuenta a nombre, por ejemplo,
del personaje Joaquín Guzmán Loera. ¿Por qué? Porque se utilizan precisamente todos los mecanismos de simulación, de engaño y de fraude que tienen que ver con el lavado de dinero, que implica uso de prestanombres, es decir, gente que acepta intitular los bienes a su nombre, sus cuentas a nombre de él, a sabiendas que ellos no son los dueños de los bienes. O bien empresas fachada, ¿no? Como lo vemos también en la lista OFAC, en donde hay una gran cantidad de empresas, esta lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es un listado de empresas y de personas físicas que han servido precisamente en estas operaciones de presunto lavado de dinero, y que entonces la autoridad lo que tiene que hacer para tener éxito en esta pesquisa es cómo pueden vincular a una persona con un recurso a la persona en cuestión, a Joaquín Guzmán Loera, para que se demuestre lo que técnicamente, si me permiten, se llama la figura de beneficiario final. Claro. Esa es, digamos, la parte técnica. Desde que se discutió la parte de la extradición, se puso sobre la mesa esta necesidad del compartimiento de activos, porque hay un acuerdo del 2001 firmado por el entonces procurador y el entonces subsecretario de Hacienda con sus contrapartes en los Estados Unidos. Desde luego dispongo de él para compartirlo con ustedes y el auditorio. Sí, por favor. En donde precisamente los dos países, las dos autoridades, se comprometen a que si tienen éxito en cualquier investigación binacional de crimen organizado y hay recursos decomisados o incautados bajo cualquier modalidad, se puedan ahora sí que repartir en la proporción en la que se ha acudido o se ha colaborado. Aquí me parece que pues no cabe duda que México puso la parte más importante, ¿no? A la persona, ¿no? Y me parece que eso es un argumento muy potente y muy potable que ahora retoma el gobierno de México para poder hacer este planteamiento. Pero algo se habrá ya identificado, algo dentro de todo este lavado de dinero para que pues precisamente se sienten a negociar México y Estados Unidos. Yo creo que estas aparentes noticias no tan agradables o no tan buenas, no tan positivas, pues tienen hay una parte positiva también de todo esto. Los bienes dejan su rastro necesariamente. Okay. Los bienes como sean. Los bienes se pueden transformar, se pueden mezclar, se pueden transformar en otros, se pueden ocultar, pero los bienes ahí están. El dinero no se puede esconder, dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que será labor de las autoridades de inteligencia financiera y las demás autoridades de investigación de delitos, identificar dónde están esos bienes, quiénes son los poseedores de esos bienes y a cuenta de qué están poseyendo esos bienes. Porque uno de los temas más interesantes para poder aplicar, por ejemplo, la figura de la extinción de dominio es si tú como poseedor no puedes demostrar la legítima posesión de ese bien, si no puedes demostrar por qué lo tienes y a cuenta de qué lo tienes, pues es un bien que viene necesariamente de una actividad ilícita. Y eso me gustaría preguntarle a los tres, a ver si coinciden. Cuando el crimen organizado hace una venta o hace una sustancial venta o procesos de venta, en este caso de droga, y reciben el dinero, que casi siempre es en efectivo, ¿no? Y de ahí empieza el proceso de lavar y etcétera. ¿Cuáles son o a qué acostumbra el crimen organizado a hacer esas compras? Además de, no sé si equipos de fútbol, aviones, yates, mansiones, en fin, ¿qué es lo que normalmente utilizan? Sabemos que pues ahí están en subasta en estos momentos en Los Pinos, pues joyas, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué es lo que ellos principalmente operan? ¿Cómo operan ese dinero? Pues el sistema financiero es una forma muy natural de buscar lavar el dinero, utilizando las instituciones del sistema financiero. La compra de activos, sistema financiero, de bienes, bancos. Hablemos de bancos, de entidades financieras, tratando de hacer aparentar operaciones que no son legales. Constitución de empresas fachadas, como decía Jorge, todo este tipo de actividades, actividades comerciales, restaurantes, discotecas, bares, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Y de alguna manera ir pudiendo, a partir de estas actividades que son legales, que incluso pagan impuestos y tributan al Estado mexicano. Lo transforman en un dinero lícito. Irlo transformando en un dinero lícito y lo van mezclando con el dinero ilícito, de manera tal que llega un momento en que
ya no sabemos cuál es el... Hay una forma, Sí, se le llama tipologías, ¿no? Sí. Y es como un catálogo, Claro, como un menú que los expertos financieros del crimen lo manejan de manera muy hábil. Hay una forma muy, muy curiosa que es comprar boletos de lotería premiados. Y esto, bueno, por ahí dice la leyenda negra que en Veracruz un exgobernador se sacó 2 veces el premio gordo, ¿no? O que el suegro del exgobernador Duarte, ese sí es más reciente, también se ganó el premio gordo de la lotería. Y por eso las autoridades internacionales de lavado de dinero han establecido todo una regla general, ¿no? Porque, insisto, son temas del crimen transnacional, cuentas offshore, ¿no? Como vimos en el caso de los Zetas, caballos pura sangre en el derby de Kentucky. El caso de apuesta. El caso es de apuesta. El caso de fútbol en Europa tienen una directiva específica de prevención y de combate al lavado de dinero en el caso de fútbol, porque el fútbol soccer maneja dinero en efectivo en los estadios, compraventa de jugadores, ¿no? Que no sabemos quién está tasando el valor de cada jugador, apuestas y un sinnúmero de negocios colaterales. No olvidemos el caso de escándalo de corrupción y lavado de dinero de la FIFA a propósito del Mundial de Sudáfrica, que fue una investigación que comprometió a 26 países. O sea, sí, como dice Moisés, es cuestión de acudir a la inteligencia financiera, a los registros de los bancos, y esto ocupa desde luego talento humano, investigadores forenses, auditores, contables, que se tienen que dedicar a eso. Y como muy bien dice José, en México hemos tenido la ley, hemos tenido las instituciones, pero no se ha hecho el trabajo. Y uno de los retos hoy es que ahora todos esos instrumentos que tiene el Estado mexicano ahora, pues nuevo, ¿no? De manera flamante, la nueva extinción de dominio, en la cual, insisto, tenemos cifradas esperanzas para poder ir pacificando el país. Perfecto. ¿Quieres agregar algo, José? Sí, solamente que el escritor Roberto Saviano, italiano, hace una declaración muy audaz con respecto de los dineros de Sinaloa que se introdujeron, se depositaron en bancos de Estados Unidos. Dice que no se entendería el salvamento de la economía italiana sin el dinero de Sinaloa. Dice también que no se entendería el salvamento de varios bancos europeos sin el dinero de Sinaloa. Creo que es un poco audaz, pero tal vez tenga razón por esta circulación global. Así como la droga es un tema global, también el tema del lavado y de los dineros producto de actividades ilícitas es un tema global al que hay que poner atención. Con respecto a la extinción de dominio, me parece que van a tener que ser muy serios quienes manejen ese tema, porque puede ser separado el juicio penal a un delincuente del juicio para hacer la extinción de dominio. Y no vaya a pasar aquí como cuando se incautaban propiedades, caso concreto de Amado Carrillo Fuentes. Claro. Al paso del tiempo las recuperaba porque el gobierno no podía demostrar que eran de ellos, como decía. Bueno, pues vamos precisamente a hacer una pausa y aprovechar nuestra última parte del programa para hablar exclusivamente ya ahora sí de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio que se acaba de aprobar la semana pasada. Usted, doctor Jorge Alberto Lara, estuviste ahí, estuvo ahí en esta precisamente negociación, aprobación, en fin. Vamos a hacer una breve pausa. Ya se encuentra en este momento nuestra encuesta, tradicional encuesta, #polémica en redes, ahí en nuestra cuenta de Twitter, @canal14mx. Participe, queremos conocer su opinión y precisamente entender esta votación respecto a este tema tan interesante. Vamos a una breve pausa y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Les recuerdo que ya está en nuestro momento la encuesta en Twitter, @canal14mx, con la pregunta: ¿cuál cree usted que debe ser el mejor destino de los bienes incautados al crimen organizado? Comentábamos que esto se hace y se aplica en países, por ejemplo, como Italia, donde se destina pues, a la mejora del tejido social, a los jóvenes, a la prevención del delito. A la prevención del delito, es decir, a las instituciones de la impartición de la justicia. En fin, ahí les damos las opciones, participe. Llegamos a la recta final, no obstante, no quiero dejar a un lado lo que se acaba de aprobar en días pasados
en el Congreso de la Unión sobre la nueva Ley Nacional de Extensión de Dominio. Me gustaría preguntarle cuáles son los objetivos y los alcances de esta nueva ley. Si gustas, empezamos por ti. Vamos de esta forma. ¿Cómo no? A ver, cuando hay un juicio penal en donde el acusado tiene bienes o produjo bienes ilícitos, puede ser la venta de estupefacientes o un secuestro, por ejemplo, cuando acaba el juicio, se acaba con una condena penal y con una condena de decomiso. Es decir, el juez dice, estos bienes se le decomisan al sentenciado. Como es muy difícil llegar a ese grado, México a nivel federal en los últimos 6 años de gobierno federal no reportó un solo decomiso. O sea, estamos verdaderamente colapsados en nuestras capacidades institucionales sobre decomiso. ¿Por qué es difícil el decomiso? Porque hay que acreditar que ese bien tiene relación. Entonces, la extinción de dominio se adelanta en Italia hace 40 años, con el juez Giovanni Falcone, hace 30 años, que es un investigador muy importante en materia de crimen organizado. Y la característica más importante para entenderlo es que se rompe el vínculo, el cordón de ese bien con el proceso penal. Y entonces es más fácil reclamarlo en un proceso distinto al penal, en donde hay garantías de no incriminación, donde hay garantías de debido proceso, en donde hay garantías de presunción de inocencia, porque ya el Estado enfoca sus baterías al bien y le dice a quien pueda ser el prestanombres, etcétera, a ver, este bien yo lo voy a recuperar con fundamento constitucional, con fundamento en tratados internacionales. Si me dices cómo es que hiciste, si este bien tiene una procedencia lícita, te lo devuelvo, sin problema. Ante un juez, en un proceso jurisdiccional garantizado por el artículo 14 constitucional, respetando todas las garantías y toda la oportunidad probatoria. Pero esa es la gran diferencia, en donde aquí sí, a diferencia del penal, se revierte la carga de la prueba para que sea el particular el que acredite la licitud del bien. Insisto, esto está contemplado en todos los tratados internacionales que cubren estas materias, crimen organizado, corrupción, y desde luego forma parte de los instrumentos que un Estado democrático debe utilizar. Hay jueces, hay fiscalización, hay transparencia. ¿Qué opinas, Moisés, sobre esta nueva ley? Pues primero hay que decir que esta Ley Nacional de Extensión de Dominio tiene su sustento en la reforma reciente constitucional al artículo 22 de la Constitución, que va acorde con el tema de tratados internacionales y que de alguna manera yo como abogado lo celebro, como ciudadano de este país lo celebro. Qué bueno que el Estado mexicano tenga estos instrumentos para realmente atacar las organizaciones criminales. Aunque yo acotaría aquí el tema de que ante la reversión de la carga de la prueba hay una responsabilidad de las personas y de las empresas hoy de poder protegerse de manera distinta a como lo venían haciendo. ¿Por qué? Porque ahora la buena fe, que en principio se presume, pero se puede desvirtuar por la petición del fiscal o del Ministerio Público que va a hacer la solicitud de extinción de dominio, tendrá que probarse por el propio adquirente o por el poseedor del bien sobre el cual se va a hacer la extinción de dominio. Y entonces, la parte de la prevención del delito, de lo que se conoce con esta palabra anglosajona de compliance penal, es fundamental para las empresas, porque hoy las empresas tendrán que construir sus relaciones de negocio pensando en que los bienes afectos a su operación de negocio pudieran estar vinculados eventualmente, quizás sin saberlo, desde luego sin saberlo, y por eso es importante que se documente para efecto de que se pueda probar una buena fe en un procedimiento de extinción de dominio, de que esos bienes son de procedencia lícita y de que se están empleando de manera legal. Y de esta manera hay que construir de manera preventiva todas esas herramientas para probar una buena fe en un procedimiento de extinción de dominio. Sí, porque existe también una línea muy, muy delgada, precisamente en que no se vaya a afectar a una persona inocente. A un tercero que le llaman tercero afectado. De buena fe. En ese sentido, sí hay candados. La legislación quedó muy que garantiza, con mecanismos que garanticen la acreditación del tercero de buena fe, que le llaman una buena fe cualificada. Pero sí es indispensable ir generando conciencia, sobre todo en México, que tenemos tantos problemas relativos al crimen organizado. A ver, tenemos ahora una tasa de homicidios de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. En lo particular, yo sí considero que hay un correlato entre la violencia, la impunidad y la impunidad financiera. O sea, me parece que sí va de la mano y yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo de lo que nos toque.
nuestro quehacer económico, ¿no? Porque al final del día la extinción de dominio y estas figuras lo que salvaguardan es eso. Es la legalidad del empleo, es la legalidad de la actividad productiva. Claro. Porque cuando alguien utiliza recursos que provienen del crimen, lo que hace en realidad es una competencia desleal. Claro. Que fastidia a todo el sistema económico. Sí, el crimen organizado es una cabeza, es un monstruo de 1000 cabezas y que precisamente se tienen que atacar de forma integral. Sí, y será por primera vez que se haga en serio, porque el asunto, repito, como lo dije al principio, es que no son atacados en su columna vertebral financiera los grupos organizados de la criminalidad. Se les deja, se captura al líder, pero tú no estás incautando, no estás decomisando nada. Les estás dejando todo el poderío económico con el cual pueden operar en este negocio global. No, y se tiene que operar rápido, porque el dinero, como decíamos, se mueve. Sí. Es decir, si te esperas varios meses después de la detención del líder, el dinero se mueve. Se va a lo que estaba poniendo Jorge de ejemplo de los Zetas que están hasta con carreras de caballos y todo eso, es una investigación que hizo Estados Unidos, porque estaban asociados a los gobernadores del norte del país. Entonces, aquí no se ve en la detención de un capo, sea Treviño Morales, de los más famosos, no se ve un resultado económico. No se ve un resultado de recuperación de fortunas inmuebles, vehículos, aviones, blindados, armas. Armas sí se ve. Casi siempre está sí, lo que se da en flagrancia, ¿no? Sí, ahí está el acopio de armas o los encontramos en una bodega, etcétera, etcétera. Droga también se incauta. Pero yo me refiero al producto del ilícito. Y luego viene el problema de la administración. Porque, por ejemplo, vehículos también recogen, pero vemos que los vehículos están en los corralones del SAE. Sí, el SAE... Echándose a perder, ¿no? O tiene que pagar rentas, pero cuantiosas para conservar los bienes. Sí, que ese es un problema ulterior. A ver, ¿qué vas a hacer con una casa, una casa, por ejemplo, en la playa, que tú le pones el sello de asegurado, al día siguiente se empieza a deteriorar? Sí. Por fauna, por clima, Entonces, eso es un reto para el Estado de también invertir en mantenimiento. En esta ley que se acaba de aprobar en estos días, justamente se previenen mecanismos de venta anticipada para poder optimizar los recursos, ¿no? Y como dice José, requiere quien haga la extinción de dominio en fiscalía y en las fiscalías estatales tiene que ser gente con visión de Estado. Claro. Con visión de Estado y con mucha seriedad. Que ese es un punto que a mí particularmente me preocupa. Yo ojalá, también espero lo mismo que tú, que realmente se utilice esta herramienta que el Estado ahora tiene para que realmente se combata la delincuencia y que lo haga muy responsable. Porque sí puede haber muchos afectados que no puedan probar su buena fe por no tener conciencia de que es necesario ahora tener cuidado con este tipo de actividades. Y partimos de la base de que los bienes que pueden ser sujetos de un procedimiento de extinción de dominio son bienes de los que no se pueda probar su legítima procedencia, productos del delito, objetos del delito, bienes que sean mezclados, inclusive, que sean mezclados o que sean transformados. Y podemos hablar de propiedades, podemos hablar de derechos, de cualquier tipo de bien. Y eso hace mucho más peligroso si esta herramienta no es utilizada de manera responsable, ¿no? Claro, y ahí va a estar el tema en estas negociaciones que se hagan entre los gobiernos de Estados Unidos y México. ¿Por qué? Porque van a decir, el crimen nace en México, ¿no? Es decir, fue un trabajo también de la inteligencia mexicana haber capturado al Chapo Guzmán, luego la ley de extradición. Pero es un dinero que también se juega en el terreno estadounidense. Entonces, el dinero que se incaute a través de los sistemas de inteligencia en los Estados Unidos y en México, ahí va a quedar la duda. ¿A quién va a pertenecer? Yo creo que eso es lo que se va a negociar, parte de, ¿no? Sí, yo deseo que encuentren algo. No tengo mucha confianza en que eso ocurra. Y también los bienes de los propios capos internos, sin haber sido extraditados, por decir la tuta. La tuta, algún día sacaron la cuenta de cuántos miles de dólares diarios ganaba simplemente poniendo retenes y cobrando a los furgones cargados de mineral de hierro que pasaban. Y nada más de esa cuota impuesta por su grupo, era multimillonario. Ya no hablemos de la droga, ya no hablemos
de posiblemente embarcaciones, etcétera, ¿no? Entonces, no hemos visto eso en México. Creo que es la oportunidad de mostrar voluntad política, voluntad de parte del gobierno, y que se vea que sí son lastimados, sí son tocados en sus bienes quienes se dedican a actividades ilícitas. Y el combate a la corrupción, que ese es el punto central de este nuevo gobierno, y esta es una herramienta que se puede utilizar para dar con los bienes objeto de la corrupción. Porque recordemos que son hechos delictivos que tengan que ver con hechos de corrupción, con delitos relacionados con corrupción, de lavado de dinero y con delincuencia organizada y algunos otros. Robo de vehículos, robo de hidrocarburos, secuestro, extorsión, robo de vehículos. Y finalmente, pues esto es una herramienta también para combatir la corrupción, ¿no? Esto que decías es decálogo de actos criminales que ya se van a penalizar de forma más dura. Bueno, que encuentran, digamos, esta posibilidad de abatimiento de impunidad financiera. Y yo creo que parte de la responsabilidad es no utilizar la figura con fines políticos, porque también pues lo hemos visto, ¿no? Vimos cómo se golpeteó ilegalmente a Ricardo Anaya en su campaña, lo hicieron de la misma manera con Josefina Vázquez Mota en su propia campaña en el Estado de México, ahora empezaron también a filtrar temas de investigación. Toda la inteligencia financiera tiene que ser tratada como un secreto, como una circunstancia de Estado, porque usarla de manera irresponsable genera más daños, erosiona más la confianza. Yo también hago votos porque en este o en otros casos se llegue a recuperación de activos y se haga pues, de una manera correcta y adecuada al problema que estamos viviendo. Claro, muy bien, pues les quiero agradecer. Un último apunte, ¿quieres hacer? No, nada más se me ocurrió que el huachicoleo podría ser un tema interesante porque le entró muy duro el gobierno. Hay militares involucrados y bueno, si llegan ahí va a ser un ejemplo, así va a ser el paradigma de la investigación. Claro, el huachicoleo, y también nos podemos referir, por ejemplo, a los acervos de Javier Duarte. Por supuesto. Claro, ¿no? Claro, una cosa es el narcotráfico, otra cosa es el crimen organizado, y eso hay que entenderlo, ¿no? También cómo un crimen organizado puede estar formado por muchos actos delictivos, ¿no? Desde la trata de blancas, obviamente la venta de drogas, el huachicoleo, la venta de combustible, en fin, todo este tipo de circunstancias. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros este día. Espero tenerlos pronto de vuelta. Serán temas de los que seguiremos hablando y la gente estará buscando precisamente la expertise de ustedes para poder seguir analizando estos complejos temas. Muchísimas gracias, José Reveles. Muchísimas gracias, Moisés Castro. Un placer. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alberto, por habernos acompañado este día. Gracias al Canal 21, Capital 21, por habernos facilitado esta coproducción, al prestarnos sus instalaciones. Gracias a ustedes, compañeros del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Que pase un excelente día.